Bueno, continuamos con la lectura de Gálatas. Habíamos terminado en el versículo 21 y vamos a leer del 22 al 26. Y dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eterno Padre, te agradecemos porque tu amor es tan grande para con nosotros, Señor, y tú anhelas y deseas enseñarnos hoy, Señor. Así que te pido que dispongas nuestro corazón para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto la semana pasada las obras de la carne y en el versículo 21 y 20 hablaba de cuáles eran esas obras de la carne y decía que manifiestas son las obras de la carne. Y ahí vamos a hacer una distinción. Dice manifiestas son las en plural y da una serie de obras que la carne tiene y cómo la carne se manifiesta y hace una lista que leímos la semana pasada. Diciendo, bueno, aquel que vive en la carne se va a manifestar de esta manera. Esas son las obras de la carne. Pero acá cambia el número y en vez de al decirlo en plural, lo dice en singular. O sea, las obras de la carne se manifiestan, pero el fruto del Espíritu es. O sea, hay una distancia y una diferenciación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre las obras y el fruto. No son lo mismo, que estamos llamados a buenas obras, lo dice Pablo, se lo dice a Tito, espero que ustedes anden en buenas obras, ustedes fueron llamados a buenas obras, Pedro dice que hemos sido llamados a buenas obras que han sido preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, o sea que nosotros estamos llamados a buenas obras, pero Pablo en este caso habla del fruto. ¿Por qué? Porque las obras, como decíamos la semana pasada, caras vemos, corazones no sabemos. Y podemos ver obras. Y a veces vemos obras que son manifiestas de la carne, pero a veces vemos obras que parecen obras del Espíritu. Pero en realidad son obras de la carne. Entonces uno dice, ¿cómo el mismo hecho? ¿Cómo una persona que va y atiende por años a pobres en la India, eso es una obra de la carne y no es fruto del Espíritu? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser? Y Pablo evidentemente dice que sí, que una persona puede tener obras aparentemente buenas, pero esas obras no son obras del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona no manifiesta el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y ustedes ven, como dicen, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice que los frutos, que yo pueda tener templanza por un lado, pero no amor, o que pueda tener gozo, pero no alguno de ellos, paciencia, por ejemplo, puedo tener gozo, pero no paciencia. Eso no se puede, es el fruto del Espíritu. Entonces, Pablo acá directamente le está diciendo a los Gálatas, miren, está bien, manifiestas son las obras de la carne, pero ojo, que las obras que parecen del Espíritu a veces son obras de la carne y también son manifiestas. Ya se lo había dicho y lo habíamos leído en Mateo, vamos a leerlo nuevamente. Mateo 7 del 16 en adelante, Mateo 7 del 16 en adelante, cuando él dice, el Señor mismo le dice a los discípulos, guardaos de los falsos profetas, lo leímos la semana pasada, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que parece tan cristiano, que parece
tan hijos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar malos frutos. Todo árbol que no da frutos, no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos del Espíritu se manifiestan en aquellos que son hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando un judío famoso en ese entonces, maestro de la ley, va a visitar a Jesús y para consultarle acerca de eso, el Señor les habla y le dice acerca de lo que es la vid verdadera y de lo que es el verdadero fruto. El verdadero fruto. Yo soy la vid verdadera, dice en Juan 15, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced a mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, está hablando de fruto. No necesariamente, lógicamente también de obras, porque el que lleva fruto va a obrar conforme a esos frutos y va a hacer las obras dignas de arrepentimiento correspondientes a ese fruto. Pero él dice que hay que llevar fruto. Dice, vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Todo aquel que ha aceptado al Señor, vive en Cristo y vive por la palabra, va a llevar buen fruto, va a llevar buen fruto. Timoteo, 2 Timoteo 3, 5, habla de personas que parecen buenas, que dice, empezando por el versículo 1, vamos a leerlo, total, está bueno. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Buenos muchachos, todos ellos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Ustedes ven la lista que hace Pablo aquí, le hace a Timoteo, que es una lista muy cercana a la lista de las obras de la carne que son manifiestas y que le había dado a los Gálatas. De manera que nos dice, ustedes van a ver gente, y ustedes mismos se tienen que cuidar de eso, que van a tener obras que parecen buenas. Obras que parece que al verlo uno dice, qué buen cristiano este. O qué hijo de Dios, o qué gran siervo de Dios es este. Y sin embargo, no son las obras que vienen del Espíritu, sino que son obras de la carne. ¿Por qué? Porque no se manifiesta y no está en ellos el fruto del Espíritu Santo. No está en ellos el fruto del Espíritu Santo. Y se van a ver en grandes filántropes que regalan dinero, que hacen obras de bien, y sin embargo sus frutos, sus obras son obras de la carne y no tienen fruto del Espíritu Santo, porque muchos de ellos ni siquiera están, como dice Juan 15, ligados al Señor, no están unidos al Señor. ¿Por qué? Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, nada podemos hacer si no estamos cerca del Señor. Lo mismo, en el mismo caso, está 1 Corintios 13, ese pasaje tan conocido por todos nosotros, y que habla de eso también. Dice, miren, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tengo fruto del Espíritu Santo,
vengo a ser como metal que resuena. O sea que una persona puede venir y hablar en otras lenguas, pero no tiene el fruto del Espíritu, no es de Dios. O sea, una persona que puede pararse en un púlpito y hablar en lenguas angelicales, pero sin embargo no tiene el fruto del Espíritu Santo, no es de Dios. Esa obra no es del Espíritu. Dice, si tuviera profecía, o sea, alguien que puede venir y adivinarme mi futuro y decirme, porque el Señor te manda, generalmente te mandan a las naciones, ¿viste? Por no mandarte a otra parte, supongo, no te mandan a las naciones. Entonces te dan una profecía larga y que vale, y sin embargo, no es de Dios. Porque dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, puede ser una persona, un genio, incluso un genio bíblico que pueda decir no, porque resulta que acá el contexto histórico y que acá y que allá. Y sin embargo, si no tengo amor, y ha habido muchos de ellos que han tenido gran influencia dentro de la iglesia, Bullman, grande, Bullman siempre me acuerdo porque es el que más bronca le tengo, pero hay personas que han sido sabios, que han conocido mucho acerca de la palabra, y uno los puede escuchar y quedarse maravillado acerca de cómo conocen de historia, de lenguajes bíblicos, de todo, de la legalidad de la ley, todo. Pero sin embargo, si yo conociese toda ciencia, dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar y no tengo amor, nada soy. O sea que si no tengo el fruto, porque el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no tengo eso, nada soy. Y ahí está también. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que hay personas que uno las puede ver que efectivamente van y pueden hasta entregar su vida entera en un país lejano, sirviendo a los pobres, abriendo leprosarios, pero si no tienen el fruto del Espíritu Santo, dice, de nada me sirve. De nada me sirve, porque no hay fruto del Espíritu. Y yo pienso en la desgracia de personas que, creyendo que están sirviendo a Dios, no lo están haciendo. Están viviendo todavía en la carne, manifestando obras de la carne como si fueran obras del Espíritu Santo, como si fuera el fruto del Espíritu Santo, sin embargo, no lo es. Porque si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, o sea, si pasara como pasaba en la Edad Media, en la que la Inquisición católica quemaba a hermanos nuestros por llevar Biblias en el bolsillo, si esa Inquisición quemó a varios, porque debe haber quemado a muchos que tenían, otros que eran buena gente, pero no tenían la obra del Espíritu. Murieron dos quemados. Uno era un hijo de Dios que tenía el fruto del Espíritu, fue al cielo. El otro no tenía el fruto del Espíritu. Y los dos murieron, y los dos entregaron su cuerpo para ser quemados. De manera que uno puede vivir una vida completamente de mentira. Y esto es muy importante, porque yo me tengo que preguntar si no estoy viviendo una vida de mentira. Yo me tengo que preguntar si realmente en mi vida se manifiesta este fruto del Espíritu y no solamente es una vida de mentira que me está llevando a mí no a Dios. Me está llevando a mí lejos de Dios, porque si es una vida de mentira sin el fruto del Espíritu, entonces es una vida en la carne. Y para vivir en la carne es mejor ser de la otra manera, por lo menos se divierte más, como decíamos, ¿no? Pero el que cree que está en Dios y no lo está, ese es un pobre, como dice Pablo también, ¿no? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra prédica. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estamos esperando en una realidad que no existe. Lo mismo que aquellas personas que entregan su vida
pero en realidad viven en la carne. Por eso Pablo nos dice que todas esas cosas que parecen buenas no son garantía de autenticidad de la fe de una persona. Y no son mi garantía de autenticidad para mí mismo, no, pero el Señor, como dice también en Mateo 7:21, que dice: Señor, en tu nombre fuimos y echamos fuera demonios, y fuimos a visitar a los presos, hicimos tal cosa, hicimos tal otra, apartaos de mí. Nunca os conocí. No es que alguna vez estuvieron y bueno, sí fueron. No, nunca os conocí. Ustedes pasaron de largo, ni los vi. Ni los vi. Y sin embargo, los otros hicieron las mismas cosas, porque ustedes, si vemos, leemos Mateo, se los encargo, no lo tengo a mano. Ah, acá está, perdón, lo tengo cerquita. Vamos a leerlo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? Recordemos 1 Corintios 13. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, está hablando de gente que efectivamente hizo milagros, que efectivamente por ahí oró y se sanó una persona. Entonces le declararé: nunca os conocí. Hacedores de maldad. Pero pará, si yo profeticé, oré y la gente se sanó, ¿cómo hacedor de maldad? Sin embargo, Jesús dice: son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hay fruto del Espíritu, porque las obras que podemos ver, los hechos, si bien los hechos pueden manifestar claramente a la carne, los malos hechos, los buenos hechos no manifiestan directamente o no son garantía del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo esté obrando en la persona. Y Pablo se los quiere dejar bien claro a ellos. ¿Por qué? Porque los que venían a profetizarles y a predicarles un evangelio diferente a los Gálatas parecían re buenitos. Venían y decían: no, porque nosotros venimos de Jerusalén a traerles a ustedes la palabra de Cristo, porque resulta que le hacían toda la parafernalia y ellos escuchaban y decían: qué bueno, mirá cómo sabe de la Biblia este hombre, mirá cómo sabe de la ley, debe tener razón. Para hacerse ver. El tipo este debe tener razón solamente por cómo lo ves, por cómo se viste, mirá qué santo parece. Sin embargo, él les dice: esos son hacedores de maldad, porque no tienen el fruto, porque las obras parecen buenas, pero como le dice a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Como dice el Señor, son lobos disfrazados de oveja. Y hay que buscar el fruto. Y ese fruto solo se obtiene, como dice el Señor en Juan 15, hablando de la vida verdadera, cuando estamos pegados, unidos al Señor y hemos sido limpiados por la palabra que Él nos habló. ¿Ve? Está todo entrelazado. Yo no puedo decir: sí, yo creo en la palabra y no tener el fruto. Pues si yo creía en la palabra y realmente la palabra me limpió, entonces voy a tener el fruto del Espíritu. Se va a manifestar en mí el fruto del Espíritu. Por eso Pablo le dice: usted no le dice tengan la obra. Ustedes son, por ejemplo, le dice: ustedes son cartas leídas. En 2 Corintios 3. O sea, ustedes están ante el escrutinio de la sociedad, ante el escrutinio de la gente, ante el escrutinio de aquellos que los miran, de aquellos que ustedes tienen alrededor. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, Pablo dice: ustedes son cartas leídas, la gente los está mirando, el Señor los está mirando. O sea, no alcanza, y dice escritas en el corazón, no alcanza con lo que ustedes hagan. Tiene que haber en el corazón
una diferencia. Tiene que haber en el corazón una diferenciación con el resto de las personas. Con el resto de las personas. Y a veces una carta o un libro, cuando uno lo puede disfrutar o lo puede detestar, ¿sí? Leer un libro, una novela histórica por ahí es maravilloso, pero leer un tratado de filosofía puede ser altamente tedioso. Y generalmente la gente recomienda un libro que le gusta. Y nosotros somos cartas leídas. O sea que otra vez Pablo está diciéndole a los corintios, no es cuestión de hechos externos, es cuestión de una situación interna. También dice que somos olor fragante. Olor fragante. En 2 Corintios 5, 15, ahí mismo nomás. Miren cómo a los corintios les explicó. 2 Corintios 15, acá está. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Me parece que me equivoqué de 1 Corintios 2, claro. Iba a estar difícil. Dice, más a gracia, 1 Corintios 2, 14 en adelante. 2 Corintios, perdón. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, el cristiano es percibido por la vista, es percibido por los sentidos más internos, como el olor. Nosotros tenemos olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, la verdadera relación con Cristo no es una cuestión de cuestiones externas, es una cuestión de cosas internas que salen del corazón. Uno es una carta leída, escrita por el Espíritu, uno da un olor fragante de la presencia de Dios. En Efesios también lo dice de la misma manera, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo antes le decía, sed imitadores pues de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos de Dios, dando a conocer el olor de Cristo. También dice que no solamente que somos cartas que somos leídas y que tenemos olor de Cristo, sino también dice que aquel que es cristiano también saboreó las cosas de Dios, como dice Hebreos 6, hablando de aquellos que retroceden. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, el cristiano se reconoce no por hechos externos, sino por todas cuestiones internas, por todas cuestiones que tienen que ver con nuestra percepción, la percepción de los demás acerca de aquel que es Cristo. Y eso se da solamente a través del fruto del Espíritu y no a través de cuestiones externas, porque cuestiones externas pueden hacer todos, pero si no hay fruto del Espíritu, todas esas cuestiones son solamente eso, cuestiones externas. Como vimos en 1 Corintios 13, podemos profetizar, podemos sanar, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero todo eso no es suficiente. Por eso es necesario, dice, que más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá me voy a tomar la libertad de llevar la imaginación un poco más allá y comparar el fruto con lo que es un fruto, con una fruta, ¿sí? Y Pablo lo ordena de una manera que
me invita, me tienta a hacerlo también, ¿no? Y todo fruto está compuesto por tres partes fundamentales, que es la cáscara, la pulpa y la semilla, ¿sí? Que se llaman el epicarpio, endocarpio y el embrión o la semilla. Y nos dice a nosotros, tienen que tener fruto del Espíritu. Y nos da, en primer lugar, todo lo que sería la cáscara: amor, gozo y paz, ¿sí? Lo primero que se ve en un cristiano, ¿qué es? Amor, gozo y paz. Nosotros podemos ver a muchas personas, pero si en nosotros no ven amor, gozo y paz, el fruto que estamos llevando delante de Dios es un fruto deficiente, ¿sí? Cuando vamos a la verdulería y encontramos una fruta que tiene una cáscara fea, directamente no la compramos, ¿sí? De manera que si no podemos manifestar esta parte del fruto en nuestra vida, si no podemos manifestar amor, si no podemos manifestar paz, si no podemos manifestar el gozo del Espíritu Santo, no estamos dando ese fruto del Espíritu. No estamos dando el fruto que el Señor quiere que demos. Después dice paciencia, benignidad, bondad. Y esto lo relaciono con la carne, con la pulpa del fruto. Paciencia, benignidad, bondad. Ya son cuestiones más densas, ¿sí? Uno pasó la cáscara, el amor, el gozo y la paz, que incluso pueden ser, a veces me ha tocado comer me gusta la mandarina y algunas mandarinas muy cascarudas. Cuando es demasiado, ¿sí? Pero en este caso, paciencia, benignidad y bondad. Cuando se acercan a nosotros y que si estamos manifestando el fruto del Espíritu, deben encontrar está la esencia del fruto, aquello para lo cual nosotros buscamos el fruto. Porque cuando nosotros vamos y compramos un durazno a la verdulería, ¿qué queremos? Que esté bueno. A veces compramos y son esos duraznos congelados que son horripilantes y decimos, esto es una porquería. De afuera están hermosos, pero la pulpa es deficiente. Y esa es la pulpa que nosotros tenemos que manifestar: paciencia, benignidad y bondad. Si no manifestamos esa parte del fruto, paciencia, benignidad y bondad, nuestra expresión, nuestro fruto está siendo deficiente. Algo está fallando en nuestra vida, porque el Señor y el Espíritu da un fruto para que ese fruto sea completo. Y luego la semilla. Fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que sembramos. No sembramos la fe, por supuesto, la fe en Cristo, pero esa semilla está cubierta, ese embrión que está dentro de la semilla está cubierto por mansedumbre y templanza. De manera que el fruto del Espíritu Santo se tiene que manifestar en nuestras vidas de esta manera. Si no, no es fruto del Espíritu. Si no, estamos vendiendo durazno congelado, ¿sí? O algunos dicen somos cristianos banana, que la cáscara es bien resbalosa y no tiene semilla, aunque la pulpa parezca buena. Pero el Señor nos llama a dar fruto. No solamente a dar expresiones externas que pueden manifestar hechos, pero no manifiestan una vida interna. Y luego lo aclara totalmente. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera que yo no puedo dar fruto si lo que maneja mi vida son mi carne y mis deseos. Si lo que maneja mi vida son mis deseos carnales, entonces no voy a poder dar el fruto del Espíritu Santo. En algo voy a estar fallando, ¿sí? Algo está mal en ese fruto. ¿Por qué? Porque están manifestándose mis deseos carnales. Algo va a andar mal con mi fe, con mi mansedumbre, con mi templanza, con mi paciencia, con la benignidad, con la bondad, con el amor, con el gozo, con la paz. Si estoy viviendo y no he crucificado mis deseos carnales, como dice también en Gálatas 2:20, que leímos en su momento,
mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. O sea que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que dan el fruto son estos, no los otros que todavía viven en la carne. Los que dan el fruto, los que dan fruto del Espíritu, son los que han crucificado su carne. Los que ya no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu, que han sido limpiados, como dice Juan, por la palabra de Dios y están unidos a Cristo. Y solamente les interesa servir al Señor y vivir en el Espíritu. Y ya se olvidaron de la carne. ¿Por qué? Porque la crucificaron. A los crucificados los dejaban en la cruz, se morían, los enterraban y buenas noches, muchas gracias. Pero nosotros, como seres humanos, a veces crucificamos la carne, después vamos y la bajamos, le hacemos RCP y bueno, un ratito que nos acompañe, un poco más. Y después, claro, otra vez tenemos una experiencia sentimental y la volvemos a crucificar y la volvemos a resucitar y vivimos de esa manera. Pero si es así, el fruto va a ser deficiente. No va a ser el fruto del Espíritu que el Señor quiere que nosotros tengamos. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habíamos hablado de cómo es andar, que uno debe andar en el Espíritu. Su camino debe ser el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Y por ahí en el original no están así, pero nosotros lo podemos tomar de dos maneras. Andemos o sea, a causa del Espíritu, o sea, que nuestra causa de andar sea el Espíritu, y también andemos por el Espíritu, andemos por este camino que es el Espíritu. O sea, tanto nuestro camino como nuestra causa para andar por la vida debe ser el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu es el Señor, entonces, ¿qué quiere el Señor? Y bueno, está en su palabra. Está en su palabra. Y cada hecho, cada acción que nosotros llevemos adelante tiene que estar guiada por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y acá fíjense cómo da dos obras de la carne, que ya había hablado antes, de las que le habló a Timoteo acerca del carácter del hombre de los últimos tiempos, pero que son fundamentales. Porque son la plataformita desde donde uno se tira por el tobogán. Uno se sube al tobogán y ahí arriba hay una plataforma. Y si se engancha ahí, baja. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos. No nos creamos que porque ya una vez dijimos así, levanté la mano, acepté al Señor y ahora ya soy un cristiano y bueno, ya esa gente que no es de Cristo, las quito. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Porque en cuanto nos subimos al tobogán de la vanagloria, enseguida miramos a los costados, dejamos de mirar a Cristo. Y cuando miramos a los costados decimos, este está mejor que yo, entonces ya lo envidio. Es como el Señor cuando les enseñaba en Mateo 5, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si alguno llama fatuo a su hermano, ya lo mató. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que si alguno mira a la mujer de su hermano con deseo, ya adulteró en su corazón. O sea, el Señor nos está diciendo, no querés vivir en la carne, y bueno, empezá por no envidiar, por no vanagloriarte. Empezá por ahí, ponerle el cerco ese, no te vanaglories, y cuando no te vanaglories, vas a mirar a Cristo. Y cuando mires a Cristo, y solamente mires a Cristo, vas a empezar a vivir en el Espíritu. Y vas a empezar a manifestar ese fruto del Espíritu que el Señor quiere que manifiestes. Haciendo entonces el resumen, las obras de la carne son muchísimas y son evidentes. Pero
Las obras del Espíritu no necesariamente manifiestan o dan garantía de que esa persona sea una persona del Espíritu. 1 Corintios 13, recordemos. De manera que tenemos que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Es la garantía para nuestros corazones de que estamos viviendo en el Espíritu. Y es bueno aprendérselo de memoria. Amor, gozo, paz, la cáscara. Paciencia, benignidad, bondad, la pulpa. Fe, mansedumbre, templanza, la semilla. ¿Para qué? Para que cuando está pasando algo, y acá no ando, no estoy andando en amor, gozo, paz. Me está faltando gozo, me está faltando paz, me está faltando amor. Paciencia, benignidad, bondad. La verdad que este hermano no me lo banco más. Tenemos que manifestar el fruto del Espíritu, porque tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Padre, bendícenos para que podamos manifestar el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, ya limpios con tu palabra, Padre Celestial, para que podamos ser cartas leídas, Señor, y entendidas como tuyas, Padre Celestial, para que podamos dar el olor fragante de tu vida, Padre Celestial, y el sabor maravilloso de tu Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.